Donald Trump estaba jugando en su propio campo de golf en West Palm Beach, a 10 minutos de su residencia, cuando el servicio secreto vio un rifle entre los arbustos y abrió fuego. El FBI abrió una investigación por aparente intento de asesinato. De confirmarse, sería el segundo del que es blanco el candidato republicano y expresidente, quien en julio recibió un disparo en pleno meeting en Pensilvania. El sospechoso Ryan Wesley Routh, de 58 años, huyó, pero luego fue detenido. Trump estaba solo a unos centenares de metros, pero no resultó herido. Aquí te contamos qué se sabe de cómo se desarrollaron los hechos y las dudas que genera sobre el servicio secreto tras este nuevo intento de asesinar al expresidente a las puertas de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Trump jugaba al golf en su propio club cuando los miembros del servicio secreto se adelantaron para controlar la seguridad en los hoyos a los que se dirigía el expresidente. Eran las 13:30 de la tarde cuando vieron entre los arbustos un fusil y abrieron fuego. Trump se encontraba entre unos 270 y 550 metros de distancia del hombre armado que logró huir en un auto. Poco después fue detenido en una autopista y luego, cerca de donde se había escondido, se encontró un rifle AK-47, una cámara GoPro y dos mochilas. El equipo de campaña de Trump dijo inicialmente que hubo disparos en las inmediaciones y luego Trump emitió un comunicado a sus donantes diciendo que se encontraba a salvo y bien. Luego, su equipo de campaña distribuyó un mensaje en el que citaba a Trump diciendo que su determinación es aún más fuerte después de otro atentado. El incidente, que ocurre a solo 55 días de las elecciones presidenciales, fue condenado por varios políticos. La contrincante de Trump en estas elecciones, la demócrata Kamala Harris, dijo que la violencia no tiene cabida en Estados Unidos. Mientras, el comité bipartidista del Congreso, que está investigando el intento de asesinato contra Trump el 13 de julio en Pensilvania, dijo estar preocupado por la violencia política que vive el país. El sospechoso es este hombre, Ryan Wesley Routh. Es un contratista de construcción de techos de Carolina del Norte. Tiene un largo historial de antecedentes penales. Según fuentes de la cadena estadounidense CBS, aliada de la BBC, en el pasado fue acusado y condenado por numerosos delitos graves, entre ellos llevar una ametralladora. Los registros también muestran que fue acusado de otros delitos menores como atropello y fuga, resistencia al arresto y posesión de armas ocultas. La BBC ha rastreado sus redes sociales y en sus publicaciones también destaca su apoyo a Ucrania, viajando varias veces a ese país y expresando su deseo de combatir y morir allí. Por ejemplo, pidió a excombatientes extranjeros que fueran a luchar contra fuerzas rusas. En 2023 fue entrevistado por el diario The New York Times para un artículo sobre estadounidenses que se ofrecen como voluntarios para ayudar en la guerra de Ucrania. Routh, que no tenía experiencia militar, declaró que había viajado al país después de la invasión rusa de 2022 y quería reclutar soldados afganos que habían huido de los talibanes para luchar allí. En las semanas posteriores a la invasión rusa de Ucrania, publicaciones de Routh en la red social X mostraron una inclinación por la retórica violenta. En sus redes también hay mensajes pro-palestinos, pro-Taiwán y anti-China, incluidas acusaciones de una supuesta guerra biológica china y referencias al COVID-19 como un ataque. Su actividad en línea también pinta un panorama mixto de su política. Votó por Trump en 2016 y apoyó su reelección en 2020. Sin embargo, últimamente ha apoyado a los demócratas, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta y candidata Kamala Harris. Ahora, Ryan Wesley Routh está bajo custodia mientras el FBI y el estado de la Florida han abierto una investigación por intento de asesinato. Y tras este segundo intento de asesinato contra Donald Trump, el servicio secreto también se ha vuelto a poner en el blanco de las críticas. Tras el ataque contra Trump el 13 de julio, la entonces jefa del servicio secreto Kimberly Cheatle tuvo que renunciar a su cargo tras las fuertes críticas a los fallos que hubo y que no permitieron proteger a Trump. La propia Cheatle dijo entonces que se trató de la falla operativa más importante del servicio secreto en décadas. Por ejemplo, el servicio secreto fue informado de 2 a 5 veces sobre un sospechoso antes del tiroteo en el meeting y no actuó en consecuencia. Ahora el mismo grupo del Congreso que investiga lo sucedido el 13 de julio pidió una reunión con el servicio secreto para saber qué pasó esta vez y cómo respondió a la seguridad. Se sabe que desde el 13 de julio se reforzó significativamente la protección de Trump. Ahora cuenta con más agentes y se hace más tarea de inteligencia en el terreno. Esto probablemente contribuyó a que el atacante no pudiera cumplir con su objetivo, pero también es una muestra de que en un país donde crece la violencia política es un desafío proteger a un candidato. Pero muchos ahora cuestionan si no es necesaria más protección para Trump.
El sheriff del condado de Palm Beach, Rick Bradshaw, dijo que el nivel de seguridad que se le da no es el mismo que se le da a un presidente en funciones, pues se trata de un candidato y expresidente. Por ejemplo, dijo que si se tratara de un presidente, el perímetro de seguridad sería más extenso y nadie podría estar a pocos cientos de metros de distancia, como fue el caso. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, cuestionó el hecho de que un atacante lograra llegar a menos de 500 metros del expresidente. Así, el clima de violencia política en Estados Unidos se dispara a solo 7 semanas de las elecciones.